Durante varios domingos hemos estado tratando de aprender cada día más acerca de cómo es el reino de los cielos, el reino de Dios. Y entender el reino de Dios es entender que Él es un rey. Y nos cuesta trabajo entender lo que es un rey, porque en México vivimos por medio de un presidente, que es el que establece el lineamiento, y a través de los gobernadores en los diferentes estados van marcando su manera de cómo se va a regular, cómo se va a establecer todo y ir implantando e imponiendo las leyes. Pero no era así. En algunos países todavía, como es en Londres, está la reina, como es en España el rey y la reina. Y hay diferentes lugares donde todavía se guarda esa tradición, esa estructura de los reyes. Cuando se van estableciendo las sociedades, en un principio se establecía un reinado donde el que gobernaba era el rey, y toda la visión de ese hombre, toda su manera de cómo él veía y creía que debían de hacerse las cosas, es como se establecía ese gobierno, ese reinado. Los gustos, las tradiciones, las preferencias del rey, pues se transmitía a toda su población, y la población empezaba a vivir de acuerdo a lo que el rey iba estableciendo. Vemos cómo hay todavía en las islas diferentes gobiernos de acuerdo a cómo fue el reinado en otras épocas, y nosotros hablamos el español porque fuimos conquistados por los españoles y ellos establecieron su reino aquí en la Nueva España, como le llamaban, lo que es nuestro México. En los Estados Unidos fueron los ingleses, y en las diferentes islas podemos ver el idioma que se habla es el idioma que hablaba el que estaba gobernando en ese lugar, ya sea Francia, ya sea Londres, Inglaterra, o ya sea España, que eran los que les gustaban conquistar y estaban queriendo conquistar. Al principio eran conquistados por los españoles, luego había una guerra y venían y eran conquistados por los ingleses, y entonces la isla que antes hablaba el español, o con la nueva conquista se les quitaba incluso su idioma y empezaban a hablar ahora el inglés. Entonces, el estar en un reino es con la visión del rey, con el lenguaje del rey, con los valores del rey, con los propósitos del rey, todo lo establecía el rey. Y había cambios en ese gobierno, había lineamientos nuevos, pero los estaba estableciendo el principal gobernador de ese lugar. Cuando la Biblia nos habla del reino de los cielos, nos está hablando que Dios es el que gobierna, y cuando gobierna nosotros le llamamos que es un reinado, y que Él es el rey, el que está estableciendo los lineamientos. Por lo tanto, se habla un idioma, el idioma del que establece el gobierno, el lenguaje de Dios, un lenguaje diferente al lenguaje que nosotros conocemos en nuestro mundo. Ese lenguaje, esos valores, se establecen de acuerdo a lo que el rey está queriendo poner y alinear en nuestra vida. Y he titulado el tema del día de hoy: fuimos creados para movernos en la verdad. No para movernos con la verdad, es muy diferente, sino para movernos en la verdad. Vamos a orar para que podamos recibir la palabra en nuestro corazón y que nuestro espíritu esté abierto, que tengamos un corazón maleable, sensible a la palabra de Dios, para que esta palabra pueda tocar nuestra vida y pueda tener cambios en nosotros. Cuando la palabra de Dios entra al corazón, pasa a ser parte nuestra, y esta palabra es nuestra manera de ver ahora la vida, de percibir las cosas, de sentir las cosas, de hablar las cosas incluso, porque es parte de nosotros.
Y por eso cuando habla de que es necesario que nosotros nos movamos de acuerdo al reino que nos gobierna. Y vamos a pedirle a Dios que nos prepare para que esta palabra nos transforme. Cuando ya estás cansado de vivir en la manera en cómo has vivido, de tener la visión de cómo la has tenido y que las cosas no han funcionado, y que cada experiencia que tienes te das cuenta de que lo que estás viviendo, lo que tú soñabas, lo que tú creías que te iba a hacer sentirte muy bien, te das cuenta que no es así. Y empieza una búsqueda en el corazón de algo más importante, de algo más grande, de algo que realmente pueda cambiarnos el corazón y que pueda cambiarnos la vida. Y vamos a orar para que nuestro corazón esté preparado y Dios pueda colocar en nosotros su verdad y su palabra. Padre, te damos gracias. Nosotros no podemos hacer ese cambio en nuestro corazón. Lo anhelamos, lo deseamos, lo buscamos, pero el único que puede colocar la verdad eres tú. Y yo puedo, Señor, moverme en esta tu verdad. Y en la medida que me muevo, la verdad se hace parte de mi persona, de mi corazón, y se hace mi vida. Enséñame y apártame en tu verdad. Permíteme cada día conocerte más y vivir conforme a esta verdad que tú vas colocando en mi corazón. Ayúdame, Señor, para que todas las barreras que mi cerebro, que mi alma pone, sean derribadas y pueda tu verdad tocar toda la parte de mi ser y sea uno en tu palabra, en tu verdad, y sea mi vida, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Cuando Jesús comienza a compartir el Evangelio, dice que es el Evangelio del reino. Y empieza a hablar de un reino, el reino de los cielos. Y declara que el reino de los cielos se ha acercado. Y empieza a establecer un cambio en donde él estaba. Pero, ¿qué quiere decir que el reino de los cielos se ha acercado? Nos habla de una manera en cómo se gobiernan las cosas, de una manera en cómo se hablan las cosas, como lo dije, de una manera en cómo se establecen las cosas, una manera en cómo se dan soluciones a las necesidades y a los problemas que se presentan en nuestra vida diaria. Y que esas soluciones que se dan se van a reflejar en nuestra vida personal, en cómo nosotros nos sentimos, en cómo nosotros actuamos y cómo nosotros nos movemos en nuestra vida diaria con la gente que nos rodea. Cuando vemos dentro de una familia una problemática y que la familia está en conflicto, uno se pregunta, bueno, ¿quién está en control de esta familia? ¿Quién tiene el control dentro de toda la familia? Y muchas veces el problema es que no hay una cabeza, no hay una autoridad que tome el control, que tome el gobierno, que establezca la dirección. Y todos son cabezas, todos son generales y se produce el caos, el desequilibrio dentro de la casa. Parecería que ninguno de los integrantes tiene el control. Muchas veces es el niño más chiquito porque es el que grita más, es el que llora más, es el que demanda más o es el que exige más. Y parecería que el niño pequeño, a través de sus reacciones emocionales, está teniendo el control de la casa. A veces parece que es la mamá porque grita, porque manda, porque regaña, o el papá porque hace su cara de pujido, se enoja, se esconde, se va a algún lugar y se conecta con el fútbol. Entonces dice, realmente tiene el control, pero nada más el de la televisión. Pero,
queremos encontrar quién tiene el control para que la condición del hogar cambie, para que la situación de la familia sea diferente, para que exista un orden. Y vemos cómo en toda la humanidad el tema principal, que no se expresa como tal, es la habilidad que todos queremos tener para controlar y para determinar las circunstancias que nos rodean. Parecería que es el sueño de cada uno de nosotros, tener el control y determinar cómo van a ser las circunstancias, revertir los problemas que se presentan en cualquier lugar, ya sean familiares, ya sean en la empresa, ya sean en la sociedad donde nosotros nos movemos. Pensamos que podemos tener esa capacidad, pero ese anhelo lo tenemos todas las personas. No importa si es una persona con una economía fuerte o una persona que no tiene la economía y que vive en pobreza. No es cuestión de dinero o no dinero, sino es un sentir que todos tenemos, el querer tener el control y determinar las circunstancias. No hay diferencia entre las nacionalidades o la preparación que cada uno de nosotros llegue a adquirir en la vida, como que es algo que se presenta en todos nosotros. Por eso hay ese sentimiento, ese gusto por admirar a las personas que alcanzan grandes logros en su vida. Y queremos de alguna manera imitar sus habilidades, sus talentos, y admiramos sobre todo las personas que tienen ese talento, esa habilidad, porque tienen un poder de influencia en nuestra gente. Y llegan a influir sobre la moda, sobre la manera de caminar, la manera de actuar, sobre valores principales por el poder que tienen de influir sobre las personas. Y este poder quisiéramos encontrarlo con esa esperanza en que hay la posibilidad de que en la sociedad, dentro del hombre, se llegue a encontrar a alguien que nos saque de la condición en la que nos encontramos. Y lo vemos desde pequeños, nos gustaban, a mí me gustaba leer los cuentitos, las revistas que salían de Superman, de los superhéroes, de Hulk, de El Hombre Araña, bueno, de todo lo que ahora ya se está volviendo y se está sacando en el cine. Nos gustaba leer las obras y estábamos leyendo estas revistitas porque pensábamos que de alguna manera iba a venir ese superhéroe que iba a conquistar al mundo y resolver todos los problemas del desorden, del desequilibrio, de la maldad que se había instalado. Y normalmente estos superhéroes o venían del espacio extraterrestre, de otra dimensión o de otro lugar, a traer una solución a nuestro mundo. Y de alguna manera inconsciente buscamos que algo así llegue a ocurrir entre nosotros. Y nos gusta. Por eso, cuando alguien logra sobresalir en un conocimiento, se le da el Premio Nobel de la Paz. Y nos gusta reconocerlo. Cuando es en las ciencias exactas o en las ciencias biológicas, el Premio Nobel. Y nos gusta ver lo que hizo, cómo hizo, y es muy agradable el reconocer toda su habilidad, su capacidad, porque va a influir lo que él hizo en las personas. Y cuando escribe un libro, la gente lo lee porque es una persona con autoridad en alguna área de su vida, porque sacó ese premio Nobel. Nos gustan también y buscamos inconscientemente también en el desarrollo físico. Y hemos desarrollado lo que son las Olimpiadas. Y buscamos al campeón en natación, al campeón en carreras, al campeón en la bala o en la jabalina, en diferentes actividades. Y estamos buscando de alguna manera alguien que haya ganado más medallas, como fue en una época el campeón que ganó en natación 7 medallas olímpicas.
y que otra vez se está preparando para las próximas Olimpiadas volver a competir. Vemos cómo inconscientemente el mundo pone los ojos en el hombre para encontrar a una persona que pueda influir, que sea poderosa. Pero también lo hacemos en el Got Talent, que le llaman, en el talento artístico, y vemos como personas que nos da a veces risa, ¿no? Que sale toda, recuerdo una mujer inglesa, estaba un poquito con sobrepeso, los pelos todos caídos, y como que nadie esperaba nada de ella. Se para la mujer y va a cantar y le dice, pues ¿vas a cantar? Pues sí, quiero cantar. ¿Y por qué quieres cantar? Porque yo quiero ser artista, quiero que me vean. Y como tú dices, ¿y qué te vamos a ver, no? ¿Qué va a hacer? Pero cuando empieza a cantar, todos se asombran de la voz que tiene y le aplauden. Y después ya le alacian el pelo, la pintan, la arreglan, le hacen de todo para que sea una buena imagen. De alguna manera es esa esperanza de encontrar a alguien que sea importante. Esa necesidad de levantar a un héroe, y nos enfocamos en esa búsqueda, que como que el hombre necesita una explicación de su existencia. Y por eso se le da más y cada vez más enfoque a las universidades en línea, donde ahora toda la gente que quiera puede estudiar, porque es gratuita la preparación, el conocimiento para todos está a la disposición, y puedes ir aprendiendo a través de sus conocimientos. Y el hombre se ha abocado a buscar la respuesta en lo que son las partículas elementales, en lo que es el origen del universo, y tratan de entender el origen de la vida, aunque ninguna de estas cosas las ha podido comprender, sino que se tiene una idea global y general de acerca de las cosas, como si entender el origen del universo y entender el origen de la vida y entender cómo trabaja el cerebro, de alguna manera nos podemos explicar a nosotros mismos. Pero si nos damos cuenta, estamos enfocados en el hombre, como si fuera el hombre el centro de todas las cosas, y cuando parte del hombre para llegar al hombre, no va a llegar a grandes cosas, sino que se va a quedar nada más con el mismo proceso. Queremos resolver grandes interrogantes, pero siendo el hombre el centro y la figura de todas las cosas. Y como que a partir de eso, pues va a establecerse un cambio en toda nuestra sociedad. Y nos olvidamos de lo que ocurrió en su relación que tenía el hombre con Dios, y nos olvidamos que somos seres espirituales también. Nos quedamos con la idea de que solamente tenemos un cerebro y una mente, y se nos olvida que también somos espíritu. Y por lo tanto perdimos el lenguaje de nuestro origen, de nuestra tierra, como decimos, nuestra tierra natal. Aquí sería de nuestro lugar celestial o espiritual. Y dejamos de oír las cosas espirituales, las cosas celestiales, las cosas del reino de los cielos. Dejamos de oír la voz que siempre se ha oído, que es la voz de Dios. Como que se perdió todo eso dentro de nosotros. Y todo esto comienza cuando el hombre se separa de Dios. Vemos cómo en el momento que se separa de Dios, deja de hablar el lenguaje del reino de Dios, del reino de los cielos, y después su familia, los hijos de esta pareja, comienzan con una problemática, con una división, donde comienza la muerte de uno de los hermanos, la muerte de Abel. El hombre siempre quiere de alguna manera levantarse, autojustificarse, ser reconocido, tener un control, un poder, un dominio. Y se levanta, y vemos cómo se levanta una torre, la torre de Babel, con un hombre que va a la cabeza para establecerse y hacerse de un hombre que es Nimrod. Y siempre ese mismo deseo, cuando estamos separados de Dios, es tener un reconocimiento, tener un poder, hacernos de un hombre, para que toda la gente nos diga que valió la pena nuestra existencia o las cosas que nosotros hacemos, porque por nosotros mismos no lo sabemos hacer
y no le sabemos dar ese significado. El hombre había perdido su naturaleza espiritual, su esencia espiritual, porque había perdido la conexión que tenía para con Dios. Dios, buscando otra vez al hombre, es el que de alguna manera quiere restaurarlo, volverlo a colocar y volverlo a enseñar lo que es el reino de los cielos. Pero para eso se necesita tener una comunión con el Rey. Se necesita tener una relación otra vez con el Dios de los cielos. De tal manera que el hombre pueda conocer cuáles son los planes de Dios, cuál es el propósito del que gobierna sobre todas las cosas. Pero el reino de Dios es sobrenatural. ¿Y qué quiero decir con esto? Que es una verdad, es un reino que está por arriba de las cosas naturales. Y este reino sobrenatural, por lo tanto, significa que es espiritual, es un reino espiritual. Pero este reino espiritual no lo podemos ver con nuestros ojos físicos, no lo podemos oír con nuestros oídos físicos, pero nos habla la Escritura que sí se puede llegar a mirar las cosas que están en el reino de los cielos. Y dice en 2 Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven. No está hablando de poner los ojos, sino la mira. Y dice, no mirando las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Entonces me habla de que yo puedo poner la mira en las cosas que no se ven. Y luego hace una distinción, pues las cosas que se ven son temporales. Las cosas que pueden ver tus ojos están determinadas por el tiempo. Y el tiempo es el factor que determina la existencia de esas cosas. Y luego dice, pero las que no se ven, lo que lo determina es la eternidad. Esto quiere decir que estas cosas van a existir por siempre. Entonces hay dos maneras de mirar, dos maneras de poner la mira en cosas, en situaciones. Y luego nos dice que para mirar las cosas del reino de los cielos, nos los va explicando un poquito la palabra en Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, las cosas que no alcanzamos a ver de Dios, su eterno poder y su deidad. Entonces nos especifica que las cosas invisibles consisten en el poder y la deidad de Dios. Que pongamos entonces nuestra mira en lo que es el poder de Dios y la deidad de Dios. Que no pongamos nuestra mira en las cosas, en las situaciones, en las dificultades que nosotros vemos a cada día. Que aprendamos a vivir mirando el poder de Dios y la deidad de Dios, para que pueda yo moverme en ese mundo sobrenatural. Lo que nosotros normalmente hacemos cuando tenemos un problema o una enfermedad, ponemos nuestra mira en las cosas que son temporales, esa enfermedad, ese problema, esa necesidad. Y lo ponemos y nos enfocamos en esas cosas, nos angustiamos y empezamos a generar, de acuerdo a quién está enfermo o la persona que está pasando por un momento difícil, empieza en nosotros a dispararse el miedo, el temor de que sea algo peligroso o algo que me va a destruir. Y ponemos nuestra mira en eso y nuestro cerebro empieza a construir todo lo que le puede pasar, todo lo que puede ocurrir, y de acuerdo a la preparación que tengas o a la cantidad de información que manejes, empieces a ver mil cosas. Y cuando más o menos tu preparación es de internet, que es muy globalita, muy así, no hombre, te estás imaginando lo peor, lo más horrible, lo más espantoso, y ya tienes miedo, ya no sabes qué hacer, porque estás mirando
las cosas que se ven. Y nos está diciendo la palabra que para que lo espiritual se establezca, que no pongamos la mira en las cosas que se ven, sino que pongamos nuestra mira en las cosas que no se ven, las cosas que son invisibles para nosotros. Y nos dice la palabra que es el poder de Dios y la deidad de Dios. Es en medio de un problema, Dios para ti, su deidad es lo más importante en esa enfermedad, en esa situación, en esa adversidad. El poder de Dios realmente es poder para ti, de tal manera que tú sabes, tú lo crees, y ese poder es tu verdad, es tu realidad, porque donde ponemos la mira, ponemos el corazón y ponemos todo lo que nosotros somos. Y por eso va estableciendo que cuando nosotros ponemos la mira en las cosas que se ven, pues vas a padecer y vas a sufrir. Pero cuando pones la mira en las cosas invisibles, como es el poder de Dios y la deidad de Dios, todo va a cambiar en tu vida. Por eso dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo de que no tienen excusa. Y va poniendo Pablo con toda claridad que muchas veces esas cosas que no se ven, las podemos entender por medio de las cosas que están hechas, como el universo en donde nosotros vivimos, como toda la naturaleza que nos rodea. Podemos ver la grandeza y la deidad de Dios, cómo se está manifestando. Podemos ver ese poder de Dios en todas las cosas. ¿Puedes ver a Dios como Señor de tu vida y como el poder más grande que se te ha dado para moverte en cualquier situación? Eso es lo que determina el cómo nos movemos y en dónde nos movemos. Si te mueves en el reino de los cielos o te estás moviendo en el reino natural que te rodea en cada momento. Y en dónde están nuestros ojos y nuestra mirada es donde hemos puesto nuestro corazón, y es lo que va a determinar cómo movernos. Jesús viene y nos muestra cuál es el camino para que nosotros vivamos en el poder de Dios, con la deidad, con Dios como Dios para con nosotros, para con nuestra vida. Y nos enseña que no es por medio de la inteligencia o por medio de un razonamiento complejo el que nosotros vamos a poder entender todas las cosas, sino por medio de la verdad. El problema es que dice la palabra que entendiendo las cosas que son hechas, pero muchas veces cuando nosotros entendemos las cosas que son hechas, se envanece nuestro corazón por la capacidad o por la habilidad para entender las cosas que están hechas a través de la ciencia, a través de la información. Nos vamos llenando nuestra mente de esa capacitación que se nos va dando, y se envanece el corazón y pensamos que ya entendemos todas las cosas cuando no entendemos casi nada. Y dice, no es por el conocimiento, no es por tu inteligencia que hayas desarrollado, sino por el conocer la verdad. Y nos podemos preguntar, ¿qué es verdad? No qué es la verdad, sino qué es verdad. Y habla Juan 17:17 y lo declara Jesucristo. Y dice, santificados en tu verdad, que el que nos santifica, que nos aparta, que nos escoge, que nos quita de una realidad, de otra situación, de
manera de pensar, de sentir, es Dios. Y por eso dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. No dice tu palabra es la verdad. Tu palabra es verdad. Entonces Dios es el que puede apartar, separar tu corazón en la verdad. Y luego dice, el que puede ahora, una vez que estás ya santificado, apartado para eso, la palabra de Dios es verdad. Es verdad, la verdad de Dios. Entonces vemos cómo esa verdad de Dios puede ser nuestra verdad cuando nosotros somos apartados para que esa verdad sea parte de nuestro corazón. Y cuando esa verdad, que es la palabra de Dios, pasa a ser parte del centro de mi vida, yo comienzo a ver todas las cosas desde la palabra de Dios, desde la perspectiva de Dios, y mi fundamento en mi fe está en lo que llena mi corazón y sostiene mi corazón. Muchas veces quisiéramos que alguien nos diera la fe, pero no nos las puede dar, porque la fe se sostiene en lo que tenemos en el corazón. Y si la palabra de Dios está en nuestro corazón y esa palabra es verdad para nosotros, nosotros la declaramos con esa convicción, con esa seguridad, que las cosas se van a establecer y las cosas se establecen, las cosas suceden. Pero cuando no es verdad esa palabra y permitimos que la duda, que el miedo, que la ansiedad, que la angustia entre en nuestro corazón, o permitimos que otra información, otros conceptos hayan tomado el lugar de nuestro corazón, no de nuestra mente, sino del corazón, y nos empezamos a afianzar en otras situaciones, la palabra deja de ser verdad para nosotros. Y cuando la palabra deja de ser verdad para nosotros, ya comenzamos a dudar de esa verdad porque tenemos otra realidad, porque nuestra mira está puesta en las cosas que son temporales y no ocurren las cosas. Oramos y no pasa nada, clamamos y no pasa nada, porque es del corazón donde se van moviendo todas las cosas y lo va estableciendo. Cuando Jesús ha sido entregado para ser crucificado, empieza a platicar Poncio Pilato con él y lo vemos en Juan 18:33. Y es un cuestionamiento que le hace Pilato a Jesús. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú rey de los judíos? Porque lo estaban acusando y levantando falsos. Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? ¿Cuál es tu planteamiento? ¿Por qué haces esa pregunta? ¿Es porque otros te dijeron que yo era? ¿O es algo que tú dices, que tú estás estableciendo? Vemos cómo la sabiduría de Dios, en un momento tan crítico de un juicio, donde va a ser crucificado, se está manifestando. Y luego le dice, Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? O sea, ¿soy de los tuyos? ¿Para que siga los dichos de los tuyos? Entonces lo está diciendo por él. Y tienes interrogante. Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús. Está estableciendo, le dijo: ¿tú eres rey? Y le pregunta: pues ¿qué has hecho para que te entreguen y te mande yo a la cruz? Y Jesús no contesta en base a la pregunta que le está haciendo, la segunda pregunta, sino que Jesús sigue con la misma pregunta. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo,
mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Otra vez le dijo, ¿tú eres rey? Le está diciendo, mi reino no es de este mundo, no es de esta tierra. Hay un reino donde Jesús gobierna. Y le está diciendo, donde yo gobierno no es de aquí. Si mi reino fuera de aquí, todos pelearían por mí porque soy el rey, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Otra vez regresa con la misma pregunta. Respondiendo Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Jesús le está diciendo el propósito para el cual vine a esta tierra en este momento no es para reinar. El propósito para el cual nací no es para gobernar en este momento la tierra. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad, no de la verdad, para dar testimonio a la verdad, que Él era el reflejo de la verdad, y era el reflejo de la verdad de Dios, porque todo lo que oía del Padre y todo lo que veía del Padre, Él se movía en eso y actuaba con eso. Para eso he venido. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Entonces no todos pueden oír la voz de Dios. Solamente aquellos que son de la verdad. Porque el que no tiene esa verdad en su corazón, las palabras que Jesús declaró y estableció no tienen sentido, no tienen significado, no tienen eco en el corazón. Se necesita que esa verdad sea parte del corazón del hombre para que pueda oír la voz de Dios en mi corazón. Que cuando yo pierdo eso en mí, se pierde todo. Entonces Jesús vino para dar testimonio de la verdad. Entonces el reino que está estableciendo no consiste en cosas materiales, sino en algo que es espiritual. Pero, ¿cómo entender cómo se maneja esto? Dice la palabra, cuando el hombre se separa de Dios, cuando el hombre tenía una relación con Dios, oía perfectamente la palabra de Dios, y la palabra de Dios tenía eco en el corazón de Adán. Y era lo que lo movía, era lo que lo inclinaba, era el que le permitía ver las cosas, porque esa verdad era parte de él. Pero llega el momento en el cual se presenta el enemigo de nuestra alma, Satanás. Y dice en Génesis 3:4, entonces la serpiente le dijo a la mujer, contrario a la palabra que Dios le había dado, no moriréis. Le estaba diciendo Dios que si tomaba del árbol del conocimiento del bien y del mal, iba a morir. Y le dice, no vas a morir, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora, lo contrario de lo que Dios le dice Satanás, vas a entrar en otra realidad y tus ojos van a ser abiertos a otra realidad. No quiere decir que esa realidad sea la verdad de Dios, pero es otra realidad y van a ser abiertos. Ese mundo sobrenatural donde tú te mueves ya no va a ser lo que va a determinar tu vida, sino va a ser la otra realidad la que va a determinar el cómo te muevas en la vida. El hombre decide tomar de ese fruto y entra a un nuevo conocimiento. Y ese conocimiento es del bien y el mal. Parecería que sería la fuente de ser como Dios.
el que yo pueda saber el bien y el mal, como si eso me diera la habilidad. Y el hombre, desde ese momento, ha buscado ser como Dios a través del conocimiento de las cosas, para decirle a la gente cómo vivir, qué hacer y cómo hacer las cosas. El conocimiento de lo que considera el hombre que es bueno y que es malo. Y es por medio de la verdad que tú y yo podemos volvernos a Dios, no por medio de ese conocimiento, porque ese conocimiento no nos acerca a Dios, sino fue lo que nos alejó de Dios. Dios manda a Jesús para mostrarnos cuál es el camino para volvernos a la verdad. Y Jesús lo vivió, lo estableció, lo caminó. Entonces el reino de los cielos, su fundamento es la verdad. Y la verdad está escrita en la palabra de Dios. ¿A qué se refiere entonces? Miren en Juan, en el capítulo 8, en el verso 39. Dice, respondieron y le dijeron, cuando está discutiendo con los fariseos, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no me entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿Qué está diciendo Jesús a los fariseos? Primero, les habla de acuerdo a la paternidad, como que la paternidad es la que establece una manera de vivir, un valor, un fundamento en nuestra vida y en nuestra acción. Y que esta manera de vivir establece de quién sea nuestro fundamento, a qué reino pertenecemos. Y de acuerdo al Padre en el cual nosotros creemos. Ellos le dicen que su padre es Abraham. Bueno, sabemos que Abraham es el padre de la fe. Y quieren tomar como fundamento la vida de fe de Abraham, pero querían vivir de acuerdo a sus tradiciones, de acuerdo a sus reglas, establecer esa conducta. Pero Abraham siempre se movió para con Dios por medio de la fe y estableció y le creyó a Dios. Y ellos no viven de acuerdo a la fe, sino de acuerdo a la norma, a la ley, a la regla, y eso en lugar de acercarlos a Dios, lo alejan. Y él dice, y lo que yo oigo, eso hablo. Lo que yo veo, eso hago. Porque lo que es de Dios es verdadero, es el fundamento. Pero lo verdadero puede destruir lo que es falso y lo puede quitar. Y luego les vuelve a declarar que ellos pues no son de Dios. Y ellos se defienden, dice, no, nosotros no hemos nacido de fornicación. Están estableciendo como que su origen
es porque tuvieron un padre que fue alguien importante y no alguien que su mamá anduvo con algún otro y pues nacieron ellos sin que se hubiera casado. Dice, no, no somos hijos de fornicación, y relacionan que su vida depende de quién, de cómo haya sido su relación de su madre, de si tuvo padre, si no tuvo padre, qué es lo que los define. Entonces el nacimiento es el que lo está definiendo. Y luego le está diciendo, bueno, realmente lo que determina quiénes somos es lo espiritual. Si Dios es nuestra verdad, si Dios es el que mueve. Entonces le dice, pero ustedes no entienden mi lenguaje. Cuando yo me muevo en la verdad, entiendo el lenguaje de Dios. Pero cuando yo no me muevo en la verdad, no entiendo lo que está diciendo la palabra. No entiendo lo que está estableciendo en mi vida. Se me hace algo raro, incongruente, y entro en crisis porque no entiendo ese lenguaje. Y dice, ustedes no entienden mi lenguaje, no entienden el lenguaje del reino de los cielos, por lo tanto no se pueden mover en la verdad. Por lo tanto, quiere decir que esta verdad no está en ustedes. Tampoco tienen la capacidad para escuchar. Y esa capacidad no es por falta de entendimiento, es por la condición en la que se encuentra el corazón para recibir lo que es de Dios. Pero cuando no tenemos esa capacidad, tendemos a rechazar, a sacar, a quitar, porque no va de acuerdo con nosotros y produce conflicto dentro de nosotros. Por eso no pueden escuchar, porque la verdad no está en ustedes. Y les dice, realmente su padre es el diablo. Porque, dice, porque los deseos, una persona que no tiene esta verdad de Dios en su corazón, vive por sus deseos, lo que desea. Y deseo esto, y deseo alcanzar esto, y deseo lograr esto. Dice, y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Vive por deseos, porque el que pone esos deseos es su Padre. Por eso dice, los deseos de su Padre queréis hacer, ni siquiera los suyos, porque ya su Padre es parte de ellos. Entonces lo que los caracteriza en su manera de vivir es el Padre que cada uno tiene. Para tener a Dios como Padre, necesitamos en primer lugar reconocer nuestra incapacidad, darnos cuenta de cómo hemos vivido, de lo que hemos hecho, de cómo ha sido nuestra vida. Cuando tú te sientes que eres perfecto, que tu vida es la mejor, que los endemoniados y satanizados son tus padres, pues ¿de qué se te va a liberar o de qué se te va a salvar si todos son los que están mal? Pero cuando tú reconoces y tienes convicción de tu condición, de tu naturaleza, dejas de señalar a los demás, dejas de juzgar a los demás. Ya no, tu corazón ya no está en lo que sí hace o no hace aquella persona, de lo que tú esperas que haga o no haga tu padre o tu madre, sino que estás centrado ahora sí en ti y te ves realmente como tú eres. Y cuando nos podemos ver como nosotros somos, dejamos de hablar de los demás, dejamos de hablar de las autoridades, dejamos de juzgar, porque ya nuestros ojos no están en los demás, sino están en nosotros mismos. Y entonces puede comenzar un cambio. Y empezamos a orar para decirle a Dios que venga a nuestra vida y que transforme nuestro corazón. Y creemos en Él, creemos en su palabra, que su palabra es la verdad para nosotros, que es la palabra de Dios, y la tomamos. Y cuando tú crees en Jesús, entonces ocurre un cambio dentro de ti. Dice la palabra que naces de nuevo. Algo ocurre en tu interior, en tu espíritu. Esto quiere decir que tu espíritu que tú tenías, porque todos somos seres espirituales, estemos o no con Dios, somos seres espirituales. El espíritu que antes nos movía era el espíritu del mundo. Y las cosas del mover del mundo, esos deseos se ponían en nosotros y esos hacíamos, es lo que está diciendo Jesús.
Pero cuando naces de nuevo, empiezas a escuchar la voz de Dios. Empiezas a escuchar la palabra de Dios. Empieza a tener eco en ti la palabra de Dios. Toma el primer lugar. Y ahora lo que hay en tu corazón es lo que te mueve, lo que te impulsa, lo que te define, porque ahora tú ya eres esa palabra. Esa verdad es tuya y esa es tu realidad. Y es que naciste de nuevo y tienes un nuevo espíritu. Y el lenguaje que escuchas de la palabra de Dios es lo verdadero para ti. Y eso es lo que ahora empieza a moverte de una manera diferente. Ya no es lo que sientes, ya no es lo que deseas, ya no es lo que estabas buscando, sino que sabes que está en tu corazón y que eso empieza a definirte. Sembró Satanás algo contrario a la palabra de Dios. Y lo que es contrario a la palabra de Dios, la Biblia le llama la mentira. Y la mentira, centrando al hombre en él mismo para que su yo se levantara y él mismo definiera lo que es y lo que no es, lo que debe de ser y lo que no debe de ser, lo separó de Dios. Porque cuando tú te defines en lo que tú quieres, lo que tú deseas, eres tú el centro de tu vida. No es Dios el centro de tu vida. Porque estás tú decidiendo eso y te la pasas la vida buscando tu propósito, tu significado en ti, en lo que tú quieres, en lo que tú lograste, en lo que tú alcanzaste. Y los ojos y toda la fuerza está en nosotros y no en Dios. Cuando tú naces de nuevo, cambia por completo y nos centramos ahora en Dios. Y Dios pasa a ser el centro de nuestro corazón. Y cuando Dios pasa a ser el centro de nuestro corazón, somos en Él, nos movemos en Él, estamos en Él. Y es lo que nos impulsa para vivir y para hacer todas las cosas. Cuando nosotros nos movemos en las cosas de Satanás y actuamos conforme a lo que el deseo que ha puesto en nuestro corazón, dice la Biblia que somos hijos del diablo, porque la verdad de Dios no la podemos creer. Nos produce crisis, nos produce lucha, empezamos a entrar en conflicto en nuestro corazón. Por eso, una persona que ha nacido de nuevo y que ha recibido a Jesucristo tiene la capacidad de oír su voz. Cuando tú escuchas en tu corazón la voz de Dios, te empiezas a mover de acuerdo a esa voz. Empiezas a ver las cosas de acuerdo a como Dios te lo está mostrando. Todo lo externo es opuesto a lo que Dios te va a mostrar. La voz que te está declarando muchas veces es diferente de lo que tú estás escuchando a tu alrededor. Pero hay esa voz porque la puedes oír en tu corazón. Y cuando oyes esa voz, tú decides si la crees. Tú decides si es parte tuya, si hay algo que le da cabida a esa voz para que tenga resonancia en tu corazón y empiezas a moverte de esa voz, conforme a esa voz. Cuando Dios te dice que estás enfermo, que estás pasando por una situación familiar muy difícil y empiezas a orar y Dios te dice, se ha resuelto tu problema. Tu problema familiar está resuelto. En ese momento, cuando tú escuchas, tú no sabes cómo está resuelto. Tú no sabes qué hizo Dios. Tú no sabes cómo lo hizo Dios. Solamente tienes una palabra que te dice, ya está resuelto. En ese momento tú te levantas y caminas con esa certeza, con esa seguridad de que Dios nunca miente, que su palabra es poderosa y que su palabra se cumple. Y entonces te mueves como una persona que sabe que ya está resuelto su problema familiar. Tu manera de hablar, tu manera de moverte, tu rostro cambia por completo. Tu manera de relacionarte con la persona, con tu matrimonio, con tus hijos, es otra. La gente, tu familia dice, ¿y ahora qué le pasa? ¿Qué está sucediendo? Tú sabes que Dios hizo algo. Y donde lo empieza a hacer es en ti. Y empieza a ocurrir el cambio en ti. Y tú lo declaras. Es que ya está resuelto. Y vives como una realidad la palabra que Dios te dio. Actúas
como una verdad la palabra que Dios puso en tu corazón. Cuando Dios te lo dice, cuando Dios lo establece. Cuando tú has conocido a Dios y sabes cómo es la voz de Dios, tu vida es diferente. Yo les he comentado en ambas partes, una con una hija cuando estuvo enferma y con la otra hija cuando teníamos problemas, mi hija y yo. Una cuando estuvo enferma y estaba muy grave y estaba pasando por un momento muy difícil y que estaba en esa como cuerdita de si se iba o se quedaba, porque la infección había entrado por su columna y estaba infectando todo su cuerpo. Y le ponían antibióticos en la mañana, antibióticos en la noche. Ya no tenía venas porque le habían quemado todas las venas los antibióticos. Y a veces se dormía mi esposa al lado de ella en la cama y a veces me dormía yo para pasar la madrugada con ella. Y yo le dije a Dios, Señor, yo no sé si ya se va o si se queda, pero tú sí lo sabes. No te puedo decir que hagas porque es tuya, no es mía. Pero solamente te pido una cosa. Si ya se va, quisiera saberlo. Y si se queda, pues también. Es todo lo que pido. En ese momento, eran como las 4 de la mañana, 4:30, me dice el Espíritu Santo, tu hija está sana. Yo dije, yo le estaba preguntando otra cosa, pero él me contestó, me dice, ya está sana. En ese momento agarré, me paré y le dije, tú ya estás sana, así que yo ya me voy a mi cama y ya me voy. ¿Por qué? Porque es una verdad para mí, porque es la realidad para mí. Ya no lo determinaba la condición en la que se encontraba su cuerpo, ya no lo determinaba la situación por la que estaba pasando. Ahora lo que la determinaba para mí, lo que la palabra de Dios me había declarado. Y me muevo conforme a ella, porque la creo, porque es una verdad para mí. Y a partir de ese momento se empezó a restaurar, y Dios la había sanado. Pero Dios no los dice cuando tú le preguntas. Pero la pregunta es, ¿estás dispuesto a moverte con esa palabra que Él te dice, que Él te declara? Recuerdo que estábamos en una conflictiva con mi otra hija y era difícil la relación que yo tenía con ella y que ella tenía conmigo, porque cometemos 1000 tonterías y 1000 barbaridades en la vida como padres. Y muchas veces no sabemos cómo comunicarnos con los hijos y cómo establecer una relación sana con ellos. Y en esa problemática estaba la conflictiva muy fuerte. Llegó el momento que yo ya no podía cómo resolverlo, porque quisiéramos encontrar las mejores soluciones, comportarnos de la mejor manera. Pero cuando está tan lastimado el corazón, todo lo que digamos y todo lo que hagamos lo usarán, como dicen en el otro lado, en nuestra contra. ¿Les ha pasado algo así a ustedes? Entonces ya no sabía si reía porque reía, si no porque no reía, si pujaba porque pujaba, por todo. Una problemática muy fuerte. Y me puse a orar y a orar y a orar. Yo no sé por qué en las madrugadas Dios me contesta. Y de repente me dice el Señor en la madrugada, el problema con tu hija ya lo resolví. Ya no dormí de la alegría. Dije, Señor, gracias, gracias, gracias. Le comenté a mi esposa, ya está resuelto, me siento muy en paz, me siento feliz. Y al otro día vino mi hija para arreglarse con nosotros. Algo había hecho Dios, no lo hice yo, porque todo lo que hacía salía mal. Dios es el que va haciendo cuando tú le crees y tú te mueves, porque su palabra es verdad. Y es la verdad cuando tú te mueves en ella, cuando tú actúas en ella. Para problemas como familia, para enfermedades, para necesidades. Cuando nosotros estamos quebrados
Y no sirve la inteligencia, no sirve la sabiduría, no sirve hacer algo para solucionar. Es cuando nos quebramos y cuando doblegamos nuestro corazón y le decimos: Dios mío, no sé ya cómo hacerlo, pero tú eres el único que puedes sanar, restaurar, traer vida. Y es lo que Dios quiere poner en nosotros. Otra vez la imagen de Dios en nuestro corazón, porque fuimos creados conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Y Dios es espíritu. Que nosotros nos movamos como seres espirituales, que nuestra mira sea puesta en las cosas celestiales, que dejemos de poner toda nuestra mira en las cosas temporales, porque éstas se pasan, se acaban, que empecemos a vivir de una manera diferente, que nuestra seguridad y nuestra fe esté puesta en la palabra que Dios nos ha dado. Y cuando tú te mueves en la palabra que Dios te ha dado, tú no estás queriendo echarle ganas, ni estás gritando para que esta palabra se cumpla, ni estás saltando para que esta palabra sea una realidad. Cuando tú sabes que esa palabra que Dios te ha dado es verdad, tú actúas, no dudas. Lo que hace el enemigo es ponerte gente que esté muy allegada a ti, ponerte personas que tú permites que se acercan a ti, y sus ideas empiezan poco a poco a contaminar. Empiezan poco a poco a poner mentira tras mentira para irte separando de esa verdad de Dios. Y cuando estás en crisis, ya no sabes para dónde inclinarte, ya no sabes para dónde moverte, porque ahora para ti ya tienes la verdad de Dios y la otra supuesta verdad que es del enemigo. Y normalmente, por nuestra tendencia y nuestra naturaleza con la que habíamos vivido, tendemos a irnos con la verdad del príncipe de este mundo. Para vivir en la verdad de Dios, es necesario que nosotros aprendamos a actuar conforme a esa verdad. Si Dios lo está diciendo, eso es verdadero. Y si es verdadero, esa escojo que sea mi verdad. Y por eso dice: santifícalos, apártalos, pon el propósito en su corazón, que esa sea lo que lo mueve, lo que establece la dirección de su corazón. Y nuestra fe empieza a actuar sobre el fundamento que es la palabra de Dios, y quien respalda esa palabra es Dios, cuando el Dios Todopoderoso, su deidad, es tu realidad. Y te mueves en eso. Y no hay nada que Dios haya dicho que no se vaya a cumplir, porque se va a cumplir cuando tú crees esa verdad y te mueves con esa verdad. Entonces Jesús vino para establecer qué nos va a mover. Si la verdad que es de Dios va a ser mi verdad y va a ser lo que me va a mover. Y yo lo voy a escoger. ¿Cómo escogemos? El cómo nos movemos, con qué nos movemos, qué es lo que nos motiva para hacer las cosas. Si el conocimiento del bien y el mal, no, pues es esto por esto y esto hizo esto por esto, o la palabra de Dios. Que cuando tienes un conflicto, una situación difícil, lo que va a salir son tus conceptos que tienes, tu manera de analizar las cosas, las conductas, o la palabra como fundamento para tu vida en todas las cosas. Y Jesús viene a establecer ese cambio en nuestro corazón, para darnos significado, para que ahora tengan sentido las cosas en nuestra vida. El significado y el sentido de las cosas no nos da las acciones que hacemos, sino en qué creemos nosotros. Cuando tú crees en la palabra y en la verdad de Dios, eso le da significado a tu vida y tu vida empieza a tener propósito. Porque el propósito lo da el Creador, no la criatura. El propósito viene de quien te hizo.
No tú como producto vas a establecer el propósito para tu vida. Es Dios. Y el propósito es que te muevas en su verdad. Que te muevas en la verdad de Dios. Donde Dios es el Señor soberano. El Rey que gobierna todas las cosas. Cuando Poncio Pilato le pregunta a Jesús, ¿eres tú rey? Jesús le dice, ¿tú lo dices por ti? ¿Tú lo estás estableciendo algo como tuyo? Y otra vez le vuelve a preguntar, dice, es que mi reino no es de aquí. Yo vine con un propósito. Yo vine por algo y nací por algo. Para establecer y declarar la verdad. Para eso, cada uno de nosotros hemos nacido. Para establecer la verdad. Para movernos en la verdad. Y cuando tú te mueves en esa verdad, la gente sabe que hay un Dios todopoderoso. Yo quisiera orar con aquellos que están pasando por problemas difíciles en su vida, por aquellos que tienen conflicto y ya no saben ni cómo hacerlo, o que tienen una enfermedad y ya le han ido por todas partes. Que puedas el día de hoy creer que la respuesta viene de Dios y que te muevas ya no de acuerdo a tu manera anterior de vivir, sino que te muevas de acuerdo a la palabra que Dios va colocando cada día en tu corazón. Por eso es importante leer cada mañana la palabra que te dice el Señor, lo que te está mostrando en ese momento, a través de un proverbio, a través de un salmo, a través del evangelio, a través de un hombre. Y muchas veces Dios nos habla. Yo platicaba con mi esposa anoche, meditando un poquito sobre la situación, y le decía, estoy en un conflicto en cuanto a los juicios que a veces veo que se hacen contra mi persona. ¿No será, me dijo, que tú estás juzgando a Dios de alguna manera? ¿No será que tú haces eso y Dios te quiere mostrar cómo está tu corazón? ¿No será que lo que tú estás haciendo y por lo que estás padeciendo es un reflejo de lo que tú traes en ti? ¿Podemos ver las cosas al revés? En lugar de estar viéndonos como víctimas, sino viéndonos como que nosotros somos los que estamos estableciendo eso, pero para con Dios. ¿Por qué no hacemos el cambio? Cuando tú te volteas y te ves, dices, sí, yo lo he estado haciendo. Yo he estado esperando que sea a mi manera, en mi tiempo, a mi forma, de acuerdo a mis demandas, de acuerdo a mis necesidades, y no conforme a su palabra. Estamos nosotros estableciendo las cosas así. Pues es el tiempo de reconocerlo, renunciar, para que pueda venir un cambio en nuestra vida. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. ¿Cuántos de ustedes han vivido conforme a la verdad de Dios? Bueno, ¿ya se oye? Como yo tengo los oídos tapados, no sé si se oye o no se oye. ¿Cuántos les gustaría vivir, moverse conforme a la verdad de Dios? A mí es lo que he estado orando todo este tiempo. Ya no, Señor, ya no yo, ya no mi manera de ser, ya me cansé de mí, ya estoy cansado. Como dicen algunos, estoy harto. ¿Ya? ¿Quieres comer más? No, ya no. ¿Quieres? No, nada de eso.
ya no quiero más de mí. Y cuando te cansas de ti, pues alguien va a tomar el lugar de tu corazón, a quien tú se lo cedas. Y es a Dios a quien se lo estamos cediendo, es a Jesús a quien le estamos entregando. Y le estamos diciendo, ya no quiero de mí, ya me cansé de mí. ¿Te has cansado alguna vez de alguna persona que te tiene ya cansado? Todos hemos tenido esa experiencia, ¿no es cierto? Digo, ya estoy cansado de ti, ahora sí, ya no más. Pues que te canses de ti. ¿Cuántos están cansados de ustedes? Yo sí, la verdad, yo digo, ya no soporto a Aarón, ya no lo soporto, ya me cansé. Y hace una tras otra y otra tras otra. Y dices, ahora sí, Señor, líbrame, no de mis enemigos, sino el que duerme conmigo, Señor. Con el que vivo a cada cosa. Líbrame, Señor, porque de veras que hace cada cosa. Y cuando te cansas de corazón, viene un cambio a tu vida. Porque le estás diciendo, te invito para que tú seas el Rey, para que tú seas Dios, para que tu poder se manifieste en mi necesidad, en mi crisis. Y hoy decido creerte a ti, creer en tu palabra, no como algo externo, sino como algo que es mío. Y creer que esta tu palabra es mi verdad, que esta tu palabra es mi manera de vivir. No por mi poder, no por mis fuerzas, sino por el poder que hay en ti, que está escrito en tu palabra, que en la medida que yo la viva, ella es la que me va a fortalecer y la que va a hacer la obra por medio de tu Espíritu. Y vamos a pedírselo al Señor. Padre, gracias. Gracias por ayudarnos a darnos cuenta de la búsqueda incansable de querer encontrar fuera de nosotros, pero centrados en el hombre, alguien que venga, alguien que se levante, alguien que sea grandioso, extraordinario, para que tenga influencia en mi vida. Y he escogido a personas de acuerdo a las inclinaciones de mi corazón, que las he hecho importantes, que las he hecho significativas, en las modas, en la ciencia, en las artes, en los deportes, por todas partes, como una búsqueda incansable de encontrar la respuesta en el mismo hombre, cuando tú nos has declarado que nos hiciste conforme a tu imagen, conforme a tu semejanza, que somos seres espirituales, que tenemos esta alma y este cuerpo, pero que somos seres espirituales, que todo es parte de nosotros. Y Padre mío, enfocándome en querer yo resolver, en querer por mi inteligencia, por mi sabiduría, decir lo que es bueno, lo que es malo, he cometido tantos errores, he practicado tanto el pecado, he hecho lo malo porque me he enfocado en mis habilidades y en mis capacidades. Pero ya no quiero vivir así. Ya me cansé de vivir en el reino de este mundo, con los valores de este mundo, con la búsqueda del significado y del propósito del hombre a través del conocimiento. Y ahora, Señor, yo renuncio a esa actitud que tenía mi corazón, a esa inclinación por la cual me movía en esta vida. Y quiero, Señor, moverme en tu verdad, porque tu verdad está tan explícita en tu palabra y eres tú mismo. Y quiero que encuentre en mi corazón ese lugar para que yo me mueva, para que yo actúe, para que yo sea conforme a tu verdad. Que tu palabra sea escrita en mi corazón, para que yo, Señor, en el momento que me mueva, seas tú en mí, sea tu espíritu en mí, sea tu palabra hecha una realidad en mí,
y por esa palabra yo actúe, no por conveniencia, no para demostrar que el poder está sobre mi vida, sino para reflejar tu verdad, porque tu palabra es la verdad y yo quiero vivir en esa verdad. Y yo acepto el día de hoy a Jesucristo en mi corazón, porque Él reflejó, se movió en esa verdad y se hizo verdad. Y quiero caminar igual, quiero moverme igual. Y te pido, Espíritu Santo, que vengas a mi vida para que lo que me mueva, para que lo que me incline, sea esta verdad que se ha escrito por medio de tu Espíritu en mi corazón y que tiene eco en mí y que puedo escuchar tu voz, puedo saber lo que tú estás mostrándome, puedo ver tu grandeza y tu poder y tu deidad en todo este universo que me rodea y maravillarme en ti y por la obra tuya, Padre mío. Te doy gracias porque sé que comienza un cambio en mi corazón, donde ahora el centro de mi vida ya no soy yo, sino eres tú y es tu palabra. Te doy gracias porque en tus manos, Señor, coloco mis problemas, mis necesidades, mi búsqueda incansable de encontrar a través de una relación, a través de otra persona, la alegría, la paz, el equilibrio que no viene de nadie, sino solamente de ti. Y el día de hoy renuncio a encontrar en el hombre las soluciones para mi vida, para creer y moverme en ti, que eres la respuesta y la solución, quien pone y marca el propósito para el cual fui creado. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale la gloria con todo tu corazón. Y ahora, donde quiera que vayas, muévete en esta tu verdad. Muévete en la palabra que Dios ha colocado. Si gustan tomar su lugar, todavía los adolescentes sé que son un poco inquietos. Si gustan tomar su lugar por 55 segundos.